Vamos a hablar de una muy breve introducción, después vamos a hablar de cuáles son las causas del autismo, cuáles son los exámenes genéticos que hay que hacerle a los niños que tienen autismo, y después vamos a hablar del síndrome de Fragile X. ¿Y por qué vamos a hablar de este síndrome? Porque este síndrome es la causa principal del autismo. Y con este síndrome hemos aprendido bastante acerca del autismo, porque como ustedes ya saben, el autismo en muchas ocasiones no tiene diagnóstico, no tiene un diagnóstico molecular. Y los niños que tienen autismo, como del 2 al 6% de estos niños pueden tener este síndrome que se llama Fragile X. Y una vez que conocemos ese diagnóstico, sabemos más o menos cómo trabaja el cerebro y entonces podemos implementar algunos medicamentos y algunos otros tratamientos. Quiero enseñarles lo que estamos haciendo con este síndrome y que ojalá algún día sus hijos sean diagnosticados con la causa del autismo, y ojalá que también haya tratamientos como existen para este síndrome. Vamos a hablar de la incidencia. Como ustedes ya saben, a la incidencia en el 2012, con números del 2008, era 1 en cada 88 niños, y el dinero que se gastaba en el país para esto eran 137 billones de dólares. Y bueno, hace unos días salió una nueva incidencia de los niños con autismo, y ahora sabemos que 1 de cada 68 niños tiene problemas relacionados con el autismo. Entonces vemos cómo la incidencia va para arriba, y cómo los gastos y para los tratamientos, bueno, también van para arriba, pero yo creo que es muy importante tratar a los niños que tienen estas dificultades. Como ya les decía, vamos a empezar a hablar de las causas del autismo, y las causas del autismo son muchas. Alguna gente puede decir que está relacionado con la exposición a algunas toxinas o al ambiente, o con alguna interacción social. También el sistema inmune pudiera estar relacionado. Queremos tomar la idea del autismo con una idea completa, donde los seres humanos reaccionamos al medio ambiente. Y el medio ambiente no nada más es el aire y las toxinas que puedan existir, pero también son las relaciones sociales que existen afuera de nuestro organismo. Todos esos estímulos llegan a nuestro cerebro a través de ciertas señales, y entonces nuestro cerebro produce ciertas proteínas o ciertas acciones, y entonces reaccionamos de diferentes maneras. Entonces, en todo este camino puede haber algunas causas que ocasionan los síntomas del autismo. Y los genes están implicados también en esto. En otras palabras, el autismo es una condición multifactorial donde existen factores genéticos, del ambiente o del sistema inmune. Y como ya les decía, el síndrome del Fragile X pudiera explicar acerca de un 2 a un 6%. Y por eso investigamos este síndrome aquí en el instituto, además de otros síndromes. Voy a empezar a hablar de este síndrome para explicarles lo que sabemos de este síndrome, el trabajo que estamos haciendo en este síndrome, porque creemos que este trabajo se puede extrapolar a los niños que tienen autismo. Bueno, el síndrome del Fragile X se presenta en 1 de cada 3.600 niños. Es la causa principal de problemas de aprendizaje. También es la causa principal de genética conocida del autismo, y los niños se presentan con problemas de ansiedad y de irritabilidad y problemas de conducta. Alrededor del 60% de los niños que tienen este síndrome tienen las características de autismo. Y aquí están los niños. Como ustedes pueden ver, no es un niño que ustedes los vean y se vean muy diferentes. Parecen niños como cualquier otro niños normales. Por eso es importante hacer los exámenes genéticos. Les voy a hablar acerca un poco de la genética de este síndrome, y es bastante complicado. No entendemos muy bien cómo funciona, pero aquí, como ustedes pueden ver, este es el síndrome más común del autismo. Y los genes están escritos por letras, y son instrucciones para que los genes codifiquen o que esas letras expliquen la función de alguna parte de nuestro cuerpo o de una proteína.
Entonces estos genes, como les decía, van por letras como A, B, C, D, y antes de empezar a leer estos genes, hay unas partes que se llaman, que pueden funcionar para que prendan o apaguen ese gen. Y en este síndrome hay una parte que está expandida, que tiene ciertos bloques. Y esos bloques, cuando hay más bloques de los que deberíamos tener, entonces no se empieza a leer el gen y no se empieza a producir esa proteína que tiene una función muy importante para el cerebro. Y entonces nosotros contamos esos bloques. Esos bloques tienen que ser menos de 45 bloques. Y cada bloque tiene esas letras que están ahí que se llaman CGG. CGG es un bloque y generalmente tenemos menos de 45 bloques. Cuando hay entre más de 200 bloques, entonces el gen no se puede leer y no existe la proteína. Y eso es lo que causa el síndrome del X frágil, y como ya les decía, en el 60% también causa autismo. Hemos aprendido ese defecto molecular y bueno, lo que estamos tratando es de revertirlo para que los niños se mejoren. Y esta es la hipótesis que tenemos, que si la proteína no existe, hay un sistema que activa al cerebro para que podamos aprender y podamos crear memorias. Y este sistema se llama mGlu-R, el que está ahí arriba, mGlu-R hipótesis. Y entonces, este sistema lo que hace es que las neuronas se puedan conectar y que puedan mantener una relación temporal y a largo plazo, para que cuando tengamos un pensamiento, estas neuronas se pongan como en un ciclo, y entonces seamos capaces de retener ese ciclo y de recordar lo que pasó. Y bueno, estos ciclos tienen diferentes funciones en ciertas partes del cerebro, y sabemos que estas conexiones entre las neuronas en ciertas partes del cerebro, como en la amígdala, hacen que los humanos tengamos esa relación social con otras personas, que miremos a la gente a la cara y que podamos aprender a leer otras personas, de saber qué es a dónde van o qué quieren. Y sabemos que los niños que tienen autismo no tienen problemas con eso. A veces ellos no tienen la capacidad de ver a alguien y de entender qué es lo que sienten. Entonces ellos, como no lo pueden ver, ellos están en su propio mundo de alguna manera. Entonces este es el sistema, el del mGlu-R, que sabemos que está aumentado en los niños que tienen este síndrome. Y lo que tratamos de hacer con medicamentos es bajar este sistema. Y entonces este es un sistema de mensajeros que llega a la pared de la célula, y a través de ciertas moléculas que son mensajeros, pasan la señal al núcleo de la célula para que la célula pueda responder, o la neurona en este caso pueda responder y se pueda conectar con la otra neurona. Entonces usamos varios medicamentos para disminuir este sistema que está aumentado en los niños que tienen el síndrome del frágil X, para que los niños puedan establecer estas conexiones y puedan de alguna manera a desarrollar más aprendizaje en la conducta y en las relaciones sociales, y tener menos ansiedad. Hay otros medicamentos también que podemos utilizar para este síndrome, y como ustedes pueden ver, son todos los medicamentos que tienen una estrellita, y esos son los medicamentos que utilizamos aquí en el instituto, y son medicamentos que están bajo investigación. Y entonces estos niños, no es un medicamento que esté disponible para toda la gente, pero los niños vienen y reciben el medicamento por varias semanas, y les preguntamos a los papás cómo se sienten, cómo ven a sus niños con el nuevo medicamento, y además los psicólogos les hacen pruebas psicométricas para ver si están mejorando también, además de otras pruebas. Esto es un trabajo muy importante que está dirigiendo toda la investigación para los niños que tienen autismo y otros problemas de aprendizaje, y otros síndromes genéticos que incluyen problemas de aprendizaje. Este es
algo nuevo, pero algo que estamos haciendo con mucho esfuerzo y sabemos que ojalá muy pronto encontremos algún medicamento para los niños que tienen este síndrome de X frágil y que ese medicamento lo podamos utilizar en los niños que tienen autismo, que no tienen diagnóstico. Este es un medicamento que se utilizó aquí en el Instituto Mind, que se llama minociclina. Y esta minociclina lo que hace es disminuir las moléculas que están en medio de las conexiones de las neuronas. A veces creemos que si hay muchas moléculas en medio de las comunicaciones de las neuronas no se pueden comunicar. Hay que limpiar ese espacio para que las neuronas se puedan conectar. Y eso es lo que hace este medicamento, disminuye la producción de proteínas, de las proteínas que están en medio de ese espacio. Y este medicamento se utilizó aquí en los niños, aquí en el Instituto Mind, y bueno, se encontró perdón, me voy a regresar un poco más, la dosis del medicamento se da de acuerdo al peso de los niños, y este es un medicamento que se ha usado por bastante tiempo. Este es un medicamento que se usaba antes para los problemas del acné y que también se utilizaba como un antibiótico. Sabemos que es un medicamento que no tiene muchos efectos secundarios porque se ha usado por bastante tiempo. Entonces, en este estudio lo que se hizo, se incluyeron niños, cerca de 48 niños completaron este estudio, y lo que se hace es que los niños y los papás y los médicos no sabemos si están tomando el medicamento o una pastilla que no tiene medicamento, y lo hacemos de esta manera porque no queremos saber, ok, aquí está el medicamento y entonces tiene un efecto psicológico en los papás y también en los médicos. Entonces lo hacemos en dos partes. En la primera parte el niño toma el medicamento, y en la segunda parte toma algo que le llamamos placebo, que es una pastilla que no tiene el medicamento. O al revés, en la primera toma la pastilla que no tiene el medicamento y en la segunda toma el medicamento. Y nosotros no sabemos en qué etapa el niño está tomando el medicamento, no podemos influenciar el resultado de acuerdo a esta información. Y estos estudios generalmente duran como 3 meses. Y esta es la manera en la que lo hacemos. Primero los niños tienen que venir al instituto, les hacemos ciertos exámenes para ver dónde se encuentran. Es como unos estudios de base. Y en los estudios de base son exámenes psicológicos y otros exámenes para ver dónde está el niño. Y entonces después entran a tomar el medicamento o a tomar el placebo por 3 meses. Y después de los 3 meses, en la visita número 2, ahí ven, la visita número 1 es la visita de los exámenes de base. La visita número 2, ahí vemos si los niños se mejoraron o no. Les repetimos todos los exámenes, después cambian al otro medicamento, y a los 3 meses volvemos a repetir los exámenes, y al final del estudio, estos estudios tardan como 2 o 3 años de completarse, se abre el estudio y vemos cuáles fueron los resultados. En este estudio vimos que los papás mencionaron que la minociclina, que es la azul, las barras azules son los niños que estaban tomando este medicamento. Ahí vimos que la mayoría de los padres decía que los niños se habían mejorado mucho, que es la segunda barra. También muchos padres dijeron que se habían mejorado un poquito. Y las barras rojas eran los padres que dijeron que se habían mejorado cuando los niños no estaban tomando el medicamento, estaban tomando la otra pastilla que no tenía medicamento. Ahí pueden ver que el efecto psicológico de simplemente tomar algo tiene beneficios. Y yo creo que eso es importante porque tener fe de que las cosas se van a mejorar y de que están haciendo lo mejor que pueden por sus hijos, tiene un efecto en los padres y también en los hijos. Tenemos otras escalas de evaluación. Hay una escala donde los papás tienen que poner una raya en medio de, vamos a decir, hay una línea donde dice el peor comportamiento, el mejor comportamiento, y los papás marcan dónde está el niño. Y en esta escala también, usando este medicamento,
los papás dijeron que los niños se habían mejorado en la conducta de ansiedad y que también tenían otros beneficios de relaciones sociales. También queremos saber si los niños han tenido efectos secundarios o efectos adversos a estos medicamentos. Y aquí están los porcentajes de los niños que tuvieron, por ejemplo, diarrea. Ahí vemos que los niños que estaban tomando el medicamento, el 21% tuvo diarrea. Pero los niños que no estaban tomando el medicamento, el 20% también tuvo diarrea. Eso habla de que los niños tienen diarrea por muchas razones y en este caso la diferencia entre el 21% y el 20% pues prácticamente no es nada y no se debió al medicamento. Y de la misma manera comparamos los otros efectos secundarios, por ejemplo el dolor de cabeza, que presentaron 5% de los niños que tomaban la aminociclina, comparada con el 6% de los niños que estaban tomando el medicamento, la pastilla que no tenía medicamento. No encontramos ninguna diferencia significativa entre los efectos secundarios de estas pastillas. Pero bueno, nosotros sabemos que este medicamento causa tiene efectos secundarios, y uno de esos efectos secundarios es que produce que los dientes se puedan aparecer un poco grises, y medimos también estos efectos secundarios, ahí los pueden ver. El 4% de los niños que estaba tomando el medicamento reportó que los dientes aparecían un poco más oscuros, pero también el 1% de los niños que no estaba tomando el medicamento reportó que tiene este efecto secundario. Y este es un adolescente que tomó el medicamento. Este es un adolescente que tenía el frágil X y el autismo muy severo, que no toleraba la ropa por la textura de la ropa, no hablaba, era agresivo y siempre estaba en la esquina de su casa. Y ha tomado este medicamento por 2 años y ahora, bueno, como ustedes lo ven en la segunda foto, él está pretendiendo leer, está vistiendo unas pijamas, ya puede beber de un vaso y bueno, ya tiene menor agresividad, e incluso ya es más fácil que los papás lo traigan a la clínica, porque antes era muy difícil. Hay otro medicamento que estamos utilizando que se llama ganaxolona, y este es mi proyecto principal, y lo estamos utilizando porque en el síndrome X frágil sabemos que estos receptores están disminuidos. Los receptores están disminuidos y también las proteínas que producen el GABA, y el GABA es un neurotransmisor, es una molécula mensajera que ocasiona que el cerebro tome un poco más de tiempo, que cuando tengamos un estímulo, en vez de reaccionar rápidamente, tomemos un tiempo para pensar y entonces pues, produzcamos una respuesta. Entonces en los niños que tienen frágil X, los niños tienen aumentado el mGlu-R sistema, y los niños rápido responden, son muy impulsivos. Y entonces con estos medicamentos nosotros tratamos de que tomen el tiempo de procesar la información un poco mejor y que puedan responder con una mejor respuesta. A veces los niños que tienen problemas de impulsividad no piensan qué es lo que van a decir, y pueden responder una pregunta de alguna manera rápida y con una respuesta que no es correcta, y a veces los papás dicen, no, es que el niño no dice la verdad, pero eso se ocasiona porque no tienen el tiempo de pensar, y eso lo vemos muy comúnmente en los niños que tienen hiperactividad, que los niños rápido responden, y entonces esos niños tenemos que darles la oportunidad de decirles, está bien que digas, lo que dije no era correcto, esto es lo que pasa, porque ellos no toman ese tiempo. Bueno, entonces lo que estamos haciendo también en este proyecto de investigación es prácticamente lo mismo que hicimos con la aminociclina.
donde los niños vienen, les tomamos exámenes que se llaman de línea de base, y después toman el medicamento o la ganaxolona o el medicamento que no tiene la ganaxolona, y les hacemos ciertos estudios en todo el tiempo que los niños están participando en este proyecto. Bueno, entonces quería mostrarles lo importante que es saber que los niños tengan un diagnóstico molecular, porque en el caso del síndrome de Frágil X hay incluso medicamentos como los que les mostré que pueden tener efectos muy beneficiales para los niños. Pero ¿qué pasa con los otros niños que no tienen diagnóstico de Frágil X? ¿Y cuáles son las cosas los exámenes genéticos que tenemos que hacer en los niños que tienen el autismo? Y bueno, como ven aquí en este círculo, esta es una figura de un artículo que se publicó en el 2011, eso fue hace 3 años. Y bueno, aquí como pueden ver, en el mayor número de los casos, en el 70%, no sabemos cuál es la causa del autismo. Pero hay de un 7 a un 20% que sabemos que los niños no tienen o tienen de más bloques de ADN, de ADN que se encuentran en el centro de la célula, y este ADN codifica para funciones en las neuronas. Si los niños no tienen esa información, la información no le dice a las neuronas cómo funcionar. De un 7 a un 20%, ese es el caso. Y nosotros le llamamos a eso a variantes del número de copia. Y las copias son esos bloques, y las variantes es que algunos niños tienen menos bloques o más bloques. Del 5 al 7% los niños pueden tener síndromes que están relacionados con el autismo, y como ustedes ya habrán podido oír, como el síndrome del Rett Syndrome, o niños con Down Syndrome, o con otros síndromes que se deben a otros defectos genéticos. También hay causas metabólicas. Hay enfermedades donde los niños no pueden digerir ciertas proteínas, y como no las pueden digerir, esas proteínas se acumulan y se pueden ir al cerebro y les pueden causar problemas de aprendizaje, y después autismo, pero generalmente también tienen problemas neurológicos, tienen dificultad para caminar, convulsiones y otros problemas neurológicos. Estas enfermedades metabólicas pudieran explicar alrededor del 5% de los casos. Pero como ya les decía, eso fue en el 2011. Ahora en el 2014 tenemos otros exámenes genéticos moleculares que podemos hacer. Y hay uno nuevo que se llama Whole Exome Sequencing, que se llama secuenciación de los exones, secuenciación completa de los exones. Y esta técnica molecular es la tecnología más alta que existe. Es la tecnología más avanzada que existe, que tenemos y que utilizamos en las clínicas. Y esta tecnología lo que hace es, ya les hablaba de los bloques de ADN que tienen las células que codifican para ciertas proteínas. Este examen genético lee lo que está incluido en esos bloques. Este examen genético lee letra por letra los genes que están en estos bloques. La definición de este examen es muy alta, al punto que va a leer letra por letra la información genética de los genes. Y entonces cuando utilizamos estas pruebas moleculares, algunos autores dicen que vamos a encontrar el diagnóstico molecular en acerca del 50% de los niños. Y yo creo que este es un número bastante alto. Imagínense que el 50% de ustedes van a encontrar un diagnóstico molecular en sus hijos. Esto es algo muy importante, pero que ya lo estamos utilizando para hacer diagnóstico en los niños con autismo. Y quiero presentarles las guías de tratamiento del Colegio Americano de Genética para los niños que tienen autismo. Y como pueden ver aquí, estas guías genéticas se publicaron en el 2013, hace ya un año. Y estas guías de tratamiento
nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Son los médicos, revisamos estas guías y de acuerdo a estas guías, es de la manera en que funciona nuestra práctica médica. Y aquí lo que pueden ver son las funciones que los genetistas tenemos. Y la primera función es determinar cuál es la causa del autismo. Y para determinar cuál es la causa del autismo necesitamos hacer exámenes genéticos. La segunda es cómo podemos mejorar el manejo de los niños. Y entonces cuando los niños vienen a nuestra clínica también tenemos que ver que los niños con autismo tienen otros problemas. La mayoría de los niños con autismo tienen problemas del estómago. Tienen constipación o tienen diarrea o les duele el estómago. Esas son las cosas que nosotros como genetistas tenemos que preguntar y enviarlos a ciertas subespecialidades. Hay otras cosas que podemos considerar también, por ejemplo, hacerles una resonancia del cerebro para ver si los niños tienen alguna malformación en el cerebro, o hacerles los exámenes eléctricos del cerebro que se llama el electroencefalograma, porque los niños a veces se quedan viendo a un punto, a un lugar y no saben lo que está pasando alrededor, y eso se puede relacionar a ciertos tipos de convulsiones. Entonces es difícil diagnosticar estas cosas en los niños que tienen autismo. Y la otra cosa también que es muy importante es decirles a las familias cuál es el riesgo que tienen de tener otro niño que tiene autismo. Es platicar con las familias. Generalmente si tienen incluso algún primo o alguna prima que tiene 2 niños con autismo, toda la familia se pone a pensar, mi prima tiene 2 niños con autismo, ¿cuánto? ¿Yo voy a tener también un niño con autismo? O yo tengo un hermano que tiene autismo, yo no quiero tener hijos porque pudiera tener un niño con estos problemas. Entonces nosotros hablamos también acerca del riesgo que existe de tener un hijo o otro hijo con autismo cuando no hay un diagnóstico certero. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Queremos unificar el diagnóstico. Hay niños que tienen síndromes genéticos y además autismo. Y entonces los papás dicen, no, es que el niño tiene, para empezar, se ve un poco diferente, no se parece ni a la papá ni a la mamá. Tienen por decir, tienen los oídos muy grandes o la cabeza muy grande, o el cabello de un color diferente que no es de nuestra familia, y además tiene también problemas del corazón, tiene una pequeña malformación, algún pequeño problema también de los riñones. Y entonces lo que queremos nosotros hacer es encontrar un diagnóstico que explique todos estos problemas. Creemos que de alguna manera el saber cuál es el diagnóstico, aunque a veces no hay nada más que ofrecerles, el solo saber qué es lo que les está ocasionando el autismo a los niños les causa a los papás un respiro y la oportunidad de saber qué es lo que está pasando. Y bueno, si encontramos un diagnóstico molecular, entonces podemos hacerles exámenes a los familiares y saber si ellos están al riesgo de tener algún otro niño con autismo. Y bueno, estas guías de tratamiento, como ya les decía, se publicaron en el 2013, y estas son guías de tratamiento para los médicos. Y ellos dijeron que todos los niños, en el último enunciado dice, todos los niños que tienen autismo, se les tiene que ofrecer una evaluación genética. Y entonces yo veo que muchos de los niños, sobre todo en las comunidades hispanas, nunca han visto a un genetista. Y es muy importante que vean a un genetista para investigar la causa de base del autismo. Y bueno, hay otros problemas de los cromosomas que pudieran estar relacionados con el autismo, y algunos de estos son el síndrome de Down o algún otro síndrome característico. Y estos son niños que ustedes los ven y bueno, un niño con síndrome de Down, ellos tienen unas características físicas especiales. Y existen beneficios de tener un diagnóstico como, por ejemplo, el diagnóstico del Down syndrome, porque los niños que tienen este síndrome, hay tablas de crecimiento y desarrollo
especiales para ellos. Y también hay terapias hormonales para ellos. Y estos son los beneficios que tiene un niño con un diagnóstico conocido. Voy a hablarles un poco más acerca de las variantes del número de copia que les mencionaba, porque este es un examen genético que el Colegio Americano de Genética lo propuso desde el 2006. Desde el 2006 lo propusieron este examen genético y como yo les digo, yo veo bastantes niños en mi clínica que vienen sin estos exámenes genéticos que fueron propuestos desde el 2006. Estamos hablando de 8 años, y sobre todo veo adolescentes y adultos en ocasiones que no tienen estos exámenes genéticos, y es muy importante hacer estos exámenes genéticos. Como ya les decía, los genes están vamos a decir, clasificados en bloques. Y entonces este examen genético lo que hace es contar todos esos bloques, y de esta manera sabemos si hay algún bloque que haga falta o hay algún bloque que esté de más. Y bueno, los niños que tienen autismo encontramos estas variantes de un 8 a un 21%. Si vean la importancia que tiene este examen genético, vamos a decir un 20% de los niños con autismo tienen alguna variante del número de copia. Y si tenemos aquí en la presentación 50 personas, eso significa el 20% de 50 son 10 personas. 10% de los niños, el 10% de ustedes puede tener un niño que tenga estas variantes del número de copia. Entonces, este es un examen genético, como ya les decía, que se recomendó desde el 2006, y eso es algo que tenemos que hacer, e incluso el medical lo cubre en muchas ocasiones. Y bueno, estas variantes del número de copia estos bloques pueden estar en diferentes cromosomas, y estos son los síndromes genéticos que se han relacionado con estas variantes. Las variantes del número de copia tienen números, porque los cromosomas van del 1 al 46. Entonces a veces variante del número de copia 1, y ahí van del 1 al 23. Y estos son los síndromes genéticos conocidos que causan autismo. Y como pueden ver, son bastantes. Ahora, ¿cuál es el beneficio de decir, voy a hacer el examen genético y vamos a encontrarle en el 20% de los casos que tiene una variante del número de copia? Pero ¿qué va a pasar después? Bueno, sabemos que hay bloques que están caracterizados por síndromes, como ya les decía, por números, y sobre todo hay uno que se llama la variante del número de copia del cromosoma 22 Q11, y este es un síndrome conocido. Y hay clínicas específicas para estos niños. Hay médicos que se dedican a manejar el tratamiento de estos niños. Hay psicólogos también que se dedican a ofrecer tratamientos específicos para estos niños, y hay bastante investigación en tratamiento para estos niños. Esos son los beneficios que pueden tener los niños cuando tienen un diagnóstico conocido. Y aquí pueden ver, hay otras clínicas, por ejemplo la clínica del cromosoma 15Q y la clínica del cromosoma 16P. Eso es el beneficio que tiene este examen genético, que se llama microarray o microarray. Entonces, para recordar, lo primero que tenemos que hacer en los niños que tienen autismo, primero es los exámenes del síndrome del frágil X, y el segundo tiene que ser el microarray. Una vez que tenemos esos dos los mencionó el Colegio Americano de Genética, y estamos obligados a hacer esos exámenes genéticos. Nueva tecnología que yo les mencionaba es la nueva tecnología que se llama secuenciación completa de los exones. Porque esta es una nueva tecnología, entonces el colegio no ha decidido
que sea obligatorio. Es un examen genético masivo donde, como yo les decía, se leen todas las letras la mayoría de las letras que codifican para información genética, y este es un examen que se hace en los niños, pero también se toma de referencia la información genética de los papás, porque toda la información genética de los niños tiene que venir de alguno de los padres, y la información y las letras que no vienen de alguno de los padres, esas son las letras en las que ponemos atención. Y aquí, como pueden ver, este es la tecnología molecular que utilizamos. Es bastante complicada porque es muchísima información, son muchísimos genes, pero en palabras simples, básicamente lo que hace es que se parte todo en pequeñas moléculas de como 5 a 100 letras, y entonces empiezan a leer todas las máquinas trabajan por cerca de 27 horas para poder leer todas estas letras, y después se pasan a una computadora, y la computadora las pone juntas para que toda la información esté en el lugar correcto, de la manera correcta. Es como tener un libro, cortarlo en enunciados, porque es muy difícil escribirlo de un solo golpe, escribir los enunciados y después ordenarlos y compararlos con el libro. Y de esta manera ellos se dan cuenta dónde están las anormalidades genéticas. Y bueno, como les digo, este es un examen genético nuevo, y los investigadores dicen que en el 30% de los casos de los niños con autismo o de problemas de aprendizaje encuentran una causa que pudiera explicar el autismo. Yo creo que también es un porcentaje muy alto. Imagínense, 30%. Eso se imagina, si regresamos al número de los 50 participantes en este grupo, en 15% de ustedes van a tener un hijo que tenga alguna variante usando esta tecnología molecular. Y bueno, hay bastantes publicaciones usando esta tecnología molecular. Y hay otra tecnología molecular nueva que viene además. Esa es una tecnología molecular que esperamos en unos 2 años, donde además de leer las partes que codifican para proteínas y funciones, se va a leer de plano todo, sin excepciones. Y creemos que hay estudios donde estudiaron al menos 32 niños que tenían autismo, y ellos dijeron que encontraron la causa del autismo en 50% de los niños. Esto es una información que yo creo que tenemos que tomar con cuidado, porque es una tecnología muy avanzada, pero esto es lo último que se está haciendo, y yo sé que pudiera sonar un poco muy avanzado para lo que estamos haciendo en las clínicas, pero yo creo que ustedes necesitan saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que va a venir también, para que estén preparados y busquen. Cuando esta información llegue, ustedes ya saben, ok, esto va a venir. Cuando llega, yo ya más o menos sé de lo que se trata. Entonces, hay que ponerse al corriente, pero también hay que ver qué es lo que viene. Bueno, en resumen, ellos dijeron que en un 50% de los casos encuentran cuál es la causa molecular del autismo, y recomiendan utilizar estas tecnologías moleculares. Una vez que tenemos un diagnóstico molecular, vamos a decir, se hace esta prueba de genética masiva, y la pregunta que tienen los padres es, ok, ¿qué vamos a hacer después? Ya le hicieron todo lo que se puede hacer hasta ahora. ¿Cuál es el resultado y qué es lo que vamos a hacer en el niño o la niña? Y bueno, estas mutaciones pueden revelar otros síndromes que están asociados con el autismo, como el síndrome de Rett o el síndrome del PTEN. El PTEN es otro síndrome que puede explicar acerca de un 16% en los niños que tienen autismo y que tienen la macrocefalia. Y macrocefalia significa que tienen la cabeza muy grande.
Entonces todos los niños que nosotros tenemos que tienen la cabeza grande, tenemos que hacer este examen genético que se llama PTEN. Sabemos que muchos niños con autismo tienen macrocefalia, y para este síndrome en particular hay hay un número en el diámetro de la cabeza que tienen que rebasar para entonces nosotros recomendar este examen genético. Hay otros exámenes genéticos que utilizamos que son paneles, donde en vez de leer todos los genes, podemos leer 10 o 20. Y estos paneles genéticos están indicados las compañías genéticas recomiendan estos paneles cuando hay una historia genética, vamos a decir la familia tiene tiene más de un niño con autismo. Ellos recomiendan hacer un examen genético más corto que incluye 20 o 30 genes. Como ya les decía, el diagnosticar frágil X en los niños con autismo es muy importante, y acerca del 2 al 6% de los niños con autismo tienen frágil X. El diagnóstico molecular de este síndrome se hace de una manera diferente. Hay un examen específico para este síndrome, y es algo que tenemos que hacer en todos los niños que tienen autismo. Todos los niños que han sido diagnosticados con autismo tienen que tener este examen genético. Las niñas, porque este es como se llama, síndrome del frágil X, está en el cromosoma X. Las niñas tienen 2 cromosomas X, y los niños nada más tienen un cromosoma X, y el otro es el cromosoma Y. En las niñas está indicado si tienen un hermano que tenga autismo, o tienen algún otro miembro en la familia que tenga problemas relacionados con este síndrome, pero todos los niños que tienen autismo tienen que tener el frágil X. Y este es el resumen. Si tomamos en consideración todos los exámenes genéticos, y el primero, el CMA, son las variantes del número de copia, el microarray que les decía, que diagnostica de un 10 a un 15% de los casos de los niños con autismo. Frágil X, de un 1 a un 5%. El MECP2, el MCP2 en un 4% de las niñas, el PTEN en un 5% de los niños que tienen macrocefalia, y otros exámenes genéticos nuevos que son el Whole Exome Sequencing, que es el WIS y WGS, de un 30 a un 50%. Si hacemos todos estos exámenes genéticos en un niño, la oportunidad que tenemos de encontrar un examen genético es alrededor de un 30 a un 50%. También quisiera hablarles de cuáles son las diferencias raciales y de étnicas de los niños que tienen autismo, porque sabemos que los niños hispanos y los niños de otras razas que no son caucásicos o blancos tienen diagnóstico tardío y reciben servicios tardíos también. Creo que es importante que todos sepamos esta información. Voy a empezar diciendo que es importante tener un diagnóstico temprano, porque los niños que tienen autismo tienen otros problemas. Por ejemplo, de un 5 a un 38% de los niños con autismo tienen convulsiones. De un 40 a un 80% los niños tienen problemas para dormir. Hasta un 30% tiene otros problemas de conducta, por ejemplo, hiperactividad o ansiedad. De un 17 a un 85% tienen problemas del estómago, problemas de constipación, diarrea, como ya mencionábamos. Los problemas del estómago, como ustedes pueden ver ahí, son bien comunes. Entonces, una vez que tienen el diagnóstico, hay otras cosas que se deben hacer. Quiero mostrarles cuáles fueron las diferencias en los niños que asistieron a las clínicas de especialidad. Y las clínicas de especialidad son las clínicas, por ejemplo, gastroenterología, neurología, genética,
o psiquiatría para examinarles los otros problemas que están asociados con el autismo. Y aquí pueden ver voy a hablar primero de del African American. African American, los niños de África, americanos de África, el 30% lo refirieron a una clínica de especialidad. Y si los comparan con los niños blancos, a los niños blancos en un 36% los habían referido a la clínica de especialidad. So, la diferencia entre un niño blanco y un niño africano son casi del 7%. So, los niños blancos los refieren más rápido a los subespecialistas que a los niños de otras razas. Y bueno, ya platicaremos cuáles son las posibles causas de estas diferencias. Ahora, si hablamos de gastroenterología, si decimos, los niños que tienen problemas del estómago, el 32% de estos niños, como un tercio de los niños que tienen problemas del estómago, son referidos a gastroenterología. Este porcentaje se toma en cuenta si existe o tomando la referencia de que el 100% de los niños blancos son referidos a la clínica. So, si tomamos en consideración que 100% de los niños blancos que tienen problemas del estómago son referidos a las clínicas de gastroenterología, solo el 32% de los niños hispanos son referidos a las clínicas de gastroenterología. So, si se dan cuenta, es un tercio de los niños. So, la diferencia es acerca del 60%. Y esto pasa también con otras razas y otros grupos étnicos. Si vemos en neurología, tomando en cuenta la misma asunción de que el 100% de los niños blancos que tienen problemas neurológicos son referidos a neurología, solo el 52% de los niños africanos son referidos a neurología y solo el 40% de los niños hispanos son referidos a neurología. Para psiquiatría es el 40% de los niños africanos y el 60% de los niños hispanos. So, hay algunas diferencias raciales que quería comentarles, porque yo creo que los padres tienen una función muy importante. Los padres son los que buscan información, los que dicen, mándeme el niño le duele el estómago, alguien lo tiene que ver. Entonces, los padres son los que hacen que los médicos escriban estos referidos, y también los padres son los que van a las clínicas con estos subespecialistas. Incluso si el médico les está dando un referido, tiene que ir a neurología, y los papás no van, entonces cuenta como que el médico no lo refirió porque el niño no lo vio el neurólogo. Y aquí pueden ver los porcentajes. Estos son porcentajes de los niños en las clínicas. Y ahí ven, por ejemplo, gastroenterología y nutrición, que es el primero. Ellos tomaron en cuenta bastantes niños. Por ejemplo, investigaron acerca de 3,000 niños blancos, acerca de 188 niños africanos, 243 niños hispanos y 249 niños de otras razas. Y van a ver los porcentajes. Para gastroenterología, el 13.8% de los niños blancos fueron referidos a esta subespecialidad, comparados con el 9% de los niños africanos y de los niños hispanos. Ven que hay una diferencia de un 4%. Para neurología, el 16% de los niños blancos, el 15% de los niños africanos, hispanos y de otras razas. Para psiquiatría, el 18% comparado con un 15%, con un 22%. Aquí los niños hispanos fueron referidos más frecuentemente al psiquiatra que los niños blancos. ¿Cuál otro quisiera mencionar que tenga una diferencia significativa? Por ejemplo, ¿a quién se les hizo tomografías? A los niños que se les hizo tomografías, vemos que a los niños blancos en un 2% y a los niños hispanos en un 6%. Los números están
para ciertas especialidades los niños hispanos son referidos más frecuentemente, pero para otras especialidades tienen menos referidos. Aquí están otros números acerca de los servicios que reciben los niños con autismo. Y si ven los números, en general los niños latinos tienen menos servicios en general, pero también los niños latinos tienen otros servicios que otros niños no tienen, que son menos comunes para otros niños. Por ejemplo, programas de recreación, que es el 1, 2, 3, 4, 5, es el quinto antes del final. Los niños hispanos tienen un 45% de los niños tuvieron programas de recreación comparados con el 28% de los niños blancos. Entonces estos números varían de acuerdo a la subespecialidad y a los programas. Hay que tener en cuenta que probablemente los niños de diferentes razas y etnias pudieran tener diferente presentación del autismo. Esa es una pregunta que existe. También tenemos que tener en cuenta que la aseguranza médica tiene una influencia, porque si ustedes tienen, por ejemplo, PPO, no necesitan un referido, se refieren ustedes mismos, le llaman al gastroenterólogo y le dicen que hay una cita. Cuando tienen HMO, entonces cuando es un poco diferente, porque es el pediatra general quien los tiene que referir. También muchos estudios han dicho que cuando son estudios nuevos, los niños blancos tienen más posibilidades de tener estos exámenes. Si hablamos de exámenes genéticos, yo creo que vamos a encontrar una diferencia significativa, porque los niños hispanos pudieran tener menor acceso a los exámenes genéticos. Y también es importante mencionar que los papás, como ya les decía, tienen un rol importante en ir a las consultas y pedir los referidos. Antes de terminar, quisiera sumarizar, hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Sabemos que el autismo es una disabilidad, es una enfermedad que se ha clasificado como una enfermedad psiquiátrica, que estamos tratando de descubrir los genes que están implicados en el autismo, y tratamos de encontrar esos genes para transportar esos genes a los animales. Por ejemplo, en los ratones, al ratón le ponemos el gen, y entonces examinamos el cerebro del ratón para ver cómo funciona una vez que tiene esa mutación en ese gen. Y entonces eso nos da la información de cómo funciona el cerebro de un niño que tiene determinado problema genético y autismo. Una vez que tenemos esa información, la investigamos en los niños y vemos si tiene el mismo funcionamiento en los niños con autismo, para determinar si existe algún tratamiento médico. Y si hay algún tratamiento médico, el tratamiento médico primero se utiliza por decir en este caso en los ratones, para ver si los ratones se mejoran. Y si se mejoran, entonces se utilizan en los niños. Entonces, todo este proceso fue el proceso que pasamos para llegar a los tratamientos que yo les mencionaba inicialmente del síndrome del frágil X. Entonces es importante encontrar otros síndromes genéticos que también se unan a este ciclo para llegar a donde estamos ahorita con el síndrome del X frágil y los nuevos tratamientos. Quiero agradecerle a toda la gente que trabaja en el instituto. Hay bastantes investigadores aquí en el instituto que se dedican a investigar tratamientos médicos, pero también tratamientos de intervención psicológica. Hay bastante gente que trabaja en los laboratorios con los animales y con las células, con neuronas, para ver si estos tratamientos pudieran funcionar, y también para investigar cuál es la función del cerebro. Y bueno, otra vez le agradezco a Angie, a Terry, a Patrick y a Luis y a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia. Gracias. The UC Davis Mind Institute was created in 1998 with a promise to find cures for neurodevelopmental disorders. Every day, our physicians and researchers come closer to fulfilling that promise.
Their groundbreaking research on autism, Fragile X syndrome, chromosome 22q11.2 deletion syndrome, ADHD, and other brain disorders are helping children achieve their fullest potential. Please visit our website to find out more about current studies, upcoming events, and how you can help make a difference.